de toda Latinoamérica. Estamos en algunos problemas técnicos, coordinando con los compañeros de la sección técnica de Latinoamérica. Y sí se han presentado unos inconvenientes, nos están hackeando nuestros servidores, ese es el problemita. Pero aquí estamos en la batalla. Teníamos un PDF precisamente, una presentación en PowerPoint para ustedes respecto a esta temática que tiene que ver con el Estado peruano, encarcelar al Movadef para seguir robando. Esa es la consigna que ellos tienen, ¿no? Y bueno, yo soy Manuel Loli, director de IP News, agencia de comunicación, parte de la red de prensa alternativa de toda Latinoamérica. Somos parte de ese conjunto, de ese equipo que hacen también y suman RPI Digital de Argentina, Atreverse desde Bolivia y otros colegas y compañeros corresponsales de toda la prensa latinoamericana y también europea, quienes nos comparten constantemente su información y lo difundimos como una información alternativa, opuesta, a veces hasta antagónica a la desinformación de las grandes corporaciones mediáticas. Bien, en esta oportunidad, como se ha planteado en el título, vamos a tratar sobre el tema del Estado peruano. ¿Y qué significa pues esa consigna que tienen ellos de encarcelarlo al Movadef, que es el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales? Es un movimiento que tiene que ver con movimiento político, no es un movimiento subversivo, revolucionario, no, es un movimiento que tiene que ver con conseguir, luchar por conseguir una reconciliación nacional a nivel de todo el Perú y por la restitución de los derechos fundamentales que han sido conculcados por el Estado peruano. Bien, sobre este tema directamente se han planteado muchas cosas desde diferentes posiciones, desde las posiciones más pequeño burguesas, intelectuales o de una izquierda progresista, incluso desde una izquierda más democrática, se han planteado diferentes posiciones, siendo estas posiciones en algunas más objetivas y en algunas bastante subjetivas. Discúlpeme que voy a acomodar un poquito el leto para podernos ver mejor. Bien, entonces ahí estamos. Bien, entonces, el Movadef es en esencia eso, es una organización que busca solucionar políticamente los problemas derivados de la guerra interna en el Perú. Se desarrolló una guerra interna desde 1980 hasta aproximadamente el 1993, donde ya el doctor Guzmán, que lideraba el Partido Comunista del Perú, que llevó a cabo un proceso de insurgencia, de guerra popular, como lo llamaban ellos, llegó a su fin, planteó que terminaba la guerra y por lo tanto todo su aparato político y militar terminaba. Sin embargo, hubieron quienes prosiguieron todavía. Si sumamos esos años de proseguir, tendríamos hasta aproximadamente alrededor del 2000. Estamos hablando de 20 años de guerra en concreto, ¿no? Hasta que, bueno, el Movadef surge alrededor del 2009-2010, o sea, un contexto en donde no hay guerra interna. Sin embargo, el Estado peruano, para justificar su política reaccionaria, su política de mayor reaccionarización, de represión, de conculcación de los derechos del pueblo, es increíble que pueda haber gente así con ese cerebro deformado, que tiene que vivir explotando a otros seres humanos, a la clase obrera, al campesinado, la gente humilde, tiene que vivir de esa manera para sentirse bien. O sea, ese tipo de gente son los que dominan al Estado peruano, ese tipo de gente son los que están ahorita a la cabeza del Estado peruano. Bien, bien, en ese sentido, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es descubrir, abrir eso. ¿Por qué se estigmatiza al Movadef? ¿Por qué se le persigue al Movadef? ¿Sí? Y se le estigmatiza, ¿por qué? Porque es la oposición real, objetiva. Son gente con autoridad moral para cuestionar el Estado mismo.
y más aún para plantearle, ¿sabe qué? Necesitamos una solución política en el país. ¿Por qué? Porque muchos de sus integrantes son expresos políticos que tienen todo el derecho de incorporarse a la vida política del país. Pero sin embargo, en el Perú, como domina una mafia, las clases dominantes, esas mafias, esos delincuentes que sí son candidatos a la presidencia, que son ministros, que son presidentes, que son congresistas, ahí lleno de eso, la ultraderecha especialmente lleno de esos delincuentes corruptos, ellos sí, ¿no? Pueden hacer las leyes a su favor y a quienes lo cuestionan, los desenmascaran, y hasta en el campo militar han luchado, no, a ellos ya no. Ha terminado ese proceso y no quieren resolverlo políticamente el problema y avanzar como nación. ¿Por qué? Porque los grupos de ultraderecha que controlan el poder y la derecha en su conjunto, obviamente son gente con una mentalidad muy cerrada. Solamente ven sus intereses de grupo, personal, ni siquiera ven los intereses de ellos en conjunto, ni siquiera como clase social. Son la reacción, la derecha, la burguesía más atrasada de Latinoamérica. Incluso la burguesía chilena tiene la capacidad de ver sus intereses como Estado, como sociedad, y se ponen de acuerdo con la oposición y todo en función de resolver eso. En el caso del Perú, no. En el caso del Perú, pugnan por sus intereses. Por eso vemos el Congreso lleno de todo el tiempo esa ultraderecha buscando vacarlo al presidente Castillo, ¿no? Y todo el tiempo se han dedicado a eso. Imagínense cuántos problemas tenemos, cuántos problemas han dejado estas clases dominantes. Hoy en día lo tiene que asumir el gobierno de turno, y obviamente estos dicen que esa es responsabilidad del gobierno. O sea, cuando hablamos de todos los problemas que ha dejado, estamos hablando de estos 30 años de política de aplicación del neoliberalismo. ¿Qué ha sido la aplicación del neoliberalismo? Mayor saqueo, entrega de las empresas públicas a mano de corporaciones y de mafias vinculadas al Estado, grupos, un saqueo entre ellos, robo entre ellos, mayor provecho para ellos, negocio tremendo para ellos y conculcación de los derechos del pueblo peruano. Porque es evidente, el pueblo ha perdido sus derechos. Una miseria de sueldo que usa por horas y horas, casi todo el día trabajando. Y la consecuencia clara se vio en la pandemia, más de 200.000 personas muertas. Imagínense, responsabilidad del Estado peruano. El nuevo gobierno ha entrado y no ha cambiado las políticas neoliberales, sigue. Y más aún, para conciliar con la derecha, ultraderecha, les ha dado puestos políticos estratégicos importantes para que sigan manejando esa política neoliberal, porque el Estado peruano, responsable de la crisis general de la sociedad peruana, es la que precisamente ha llevado a la situación actual en que se encuentra el Perú. Y no es otra persona, otro grupo, no, son ellos. Pero para derivar esa responsabilidad que tienen de la crisis profunda, de esa miseria que han condenado al pueblo, porque ellos como clase dominante viven muy bien, pero no pueden resolver los otros problemas, no pueden mantener una paz, una armonía en la sociedad. Entonces estos tipos, ¿qué están haciendo? Culpar a otros grupos, a la oposición, y cualquiera sea, incluso estamos viendo al gobierno, ¿no? Que a los tildan de que son miembros de Sendero Luminoso, los que están en el poder o que están en el gobierno. Imagínense, descargan por ahí, buscan lavarse la cara, son tan cínicos esta ultraderecha y la derecha que buscan eso, ¿no? No asumen ninguna responsabilidad, son cobardes para asumir su propia responsabilidad. Entonces, en ese marco de eximirse de responsabilidades que buscan a un chivo expiatorio, y en este caso al Movadef, por ejemplo, ¿no? Entonces a ellos le quieren echar la culpa de que son los causantes de esta crisis. No, simple y sencillamente la gente que sale a luchar y la gente que se une, ya sea Perú Libre, al Movadef o a otro grupo que salga progresista, son gente que lucha por sus derechos fundamentales, que busca una solución para todo el país. Y guste o no les guste, el país está marcado por el tema todavía de la guerra, las consecuencias de la guerra, las consecuencias políticas. Ahí lo estamos viendo. Y se expresan ¿cómo? Se expresan, por ejemplo, en el tema de las leyes más reaccionarias. ¿Por qué? Porque un Estado que no ha resuelto los problemas, más bien ha agudizado la crisis de la sociedad, un Estado reaccionario, hace leyes represivas, se torna en un Estado policíaco, y eso es Perú. Todas sus operaciones son policíacas, represión. Ahora mismo, a los pueblos que se levantan, y se van a levantar más pueblos de la sierra, de la costa, de la selva, por luchar por sus derechos. ¿Entienden? Porque una costra podrida de la ultraderecha no va a contener, pues, todo
esa ebullición del pueblo peruano, esa suma de contradicciones, esa exigencia de sus derechos, no lo puede contener. Y ellos saben, pero estos como son mafia, como son criminales, son genocidas, es su naturaleza, continúan la política genocida, ¿no? Esa es su naturaleza. Entonces ellos van a seguir ahí aplicando, no tienen otra forma, no tienen otro método, ya lo hemos visto, no siguen lo mismo. En el tema de la vacancia han seguido meses y meses y van a seguir. Eso no van a dejar gobernar. Entonces son gente necia, son la mentalidad del corrupto, pues, siguen esa misma dinámica del mafioso. Y eso es lo que son la burguesía peruana. O sea, su naturaleza intrínseca es esa, ¿no? No pueden olvidarse de su esencia genocida, represiva, su esencia corrupta, no. Entonces, esas cosas lo van a expresar en sus políticas. Y sus políticas, desde la aplicación del neoliberalismo, que es una cuestión económica, es opresión, explotación, saqueo, venta del país al martillo. En la cuestión de los derechos laborales, totalmente conculcación de los derechos laborales, los derechos fundamentales de todo el pueblo. Va a continuar, no tienen otra salida. Necesitan acumular, son hambrientos, son presas, así son fieras, son salvajes, necesitan alimentarse, acumular más dinero. No lo hemos visto, estos corruptos, está la Keiko, ahí está todos estos del Club de la Construcción, los grupos de los medios corruptos mercenarios de difusión, todos ellos siguen actuando con la misma dinámica. Ellos creen que hacen lo correcto. Robar para ellos está bien. Conculcar los derechos del pueblo está bien. Traerse abajo al gobierno está bien. No respetar las elecciones, su propio, entre comillas, Estado de Derecho, que no es Estado de Derecho, ya les he explicado por qué. Entonces, para ellos es normal. Entonces, para ellos no debe existir la oposición, no debe existir un pueblo que luche por una nueva constitución, por los derechos, no. En ese marco de reaccionarización, entonces, aplican también en el plano jurídico sus principios reaccionarios de esencia fascista, eso se llama el Código Penal del Enemigo. Tratar a la oposición, cualquiera sea esta, pero empezando principalmente contra los comunistas, luchadores sociales, revolucionarios, aplicarles la ley como si fuesen enemigos, como si estuviesen en un contexto de guerra. Incluso en las guerras se respeta al enemigo, tiene derechos de prisioneros. Hemos visto en la guerra de Ucrania cómo los ucranianos neofascistas torturan y matan a los prisioneros rusos. Entonces, han comenzado a saltar denuncias de respeto pues, a los derechos de los prisioneros. Pero en el Perú no existe eso. En el Perú se le ha asesinado al doctor Guzmán, como lo han denunciado correctamente, lo han denunciado al Estado peruano, como lo asesinan, lo secuestran su cuerpo, lo incineran, lo desaparecen, y para eso hacen leyes con aplicación retroactiva. Ojo, ese es el carácter del Estado peruano. Y cuando hablamos del Estado peruano, estamos hablando de las clases dominantes, la mafia, que se organizan a través de empresas, a través de partidos políticos. Ojo, y esos partidos políticos tienen elementos, incluso en otros partidos políticos que se llaman populares. En el gobierno actual incluso ahí tiene su elemento, ahí lo tenemos al Torres, al Aníbal Torres. Ese, por ejemplo, fue el ideólogo en el plano legal, ¿para qué? Para secuestrar y incinerar el cuerpo del doctor Guzmán. Y esta política genocida se sigue aplicando hoy en día, bajo otros términos, bajo otros contextos. ¿Cómo? ¿Qué ha sucedido en estos momentos? Por ejemplo, en el juicio del caso Perseo. El caso Perseo directamente tiene que ver con encarcelar al Movadef como organización política de oposición, porque lo desenmascara al Estado cuando, reitero, hablamos del Estado, hablamos de las clases dominantes, los robos que hacen, los saqueos que hacen, todo su propaganda para disfrazar el robo, el saqueo que hacen, y a sus fuerzas reaccionarias, a verdaderas mafias, verdaderos faxis, grupos como fascistas, esa policía política, los desenmascara a todos ellos, tal cual son. Entonces dicen esta clase dominantes con todo su red, dicen, no, o sea, que ese es un peligro para el Estado. Habrá que ver para qué tipo de Estado es un peligro. Ese Estado del Perú representa los intereses del pueblo peruano, los defiende al pueblo peruano, defiende incluso a la nación peruana, defiende la integridad territorial. No, sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales defienden realmente esa juventud nueva que entra ahí pensando que entrando al ejército, a la marina, entrando a la aviación, entrando a la policía,
entran con la moral de querer defender, ¿se encuentran con qué? Con redes de corrupción total, porque desde el momento en que postulan ya les están pidiendo plata, los están insertando en una red de descomposición total. Esa es la verdad. Nosotros teníamos familiares, todo esto, de ese cuerpo, gente honesta, pero ven, pues es insultante. Crisis, decadencia de esos organismos del Estado, de esa su columna vertebral del Estado peruano, esas sus fuerzas armadas, fuerzas policiales, son realmente redes de corrupción, de represión contra el pueblo, actúan en defensa de esas mafias, esas clases dominantes, no de los intereses de la sociedad, no de los intereses del pueblo. Deberían hacerlo. Y muchos de esos oficiales, suboficiales, gente de raza que está ahí en esos niveles de la Fuerza Armada y Policial deberían tomar conciencia y por lo menos defender los valores nacionales, por lo menos defender los principios básicos de lo que es un Estado de Derecho y no prestarse al juego por dignidad, aunque sea, acudan pues a algo de patriotismo si les queda y no permitan lo que viene sucediendo ahora. En el gobierno, un gobierno continuista, frágil, débil, porque no tiene pues aún no tiene ni capacidad, ni cuadros, ni gente calificada, pero por otro lado incluso no tiene ni la mayoría en el Congreso. Es débil y entre ellos mismos hay deslealtad. Pero para eso está pues las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, pero gente consecuente, no los corruptos y degenerados, los mismos genocidas de siempre. La nueva generación tiene que ver que el país necesita salir de este problema. Hubo una guerra y hay muchos prisioneros que ya están libres, necesitan reincorporarse a la sociedad, tienen hijos, familia. ¿Qué van a vivir? ¿Con un país dividido? Muchos estamos fuera del país. No podemos regresar porque hay un Estado reaccionario, un Estado corrupto que no representa los intereses del pueblo, un Estado que ejecute esta política contra los prisioneros. ¿De qué? De buscar asesinarlos. Ya la prensa reaccionaria, como el Comercio del 2010, ya anunciaba, no hay que dejar salir a los líderes ni del Partido Comunista ni del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque ellos van a concientizar a la gente y de nuevo no se van a levantar. ¿Qué temor tienen? Si realmente ustedes tuvieran un Estado de Derecho bueno, no se preocuparían de eso. Pero son tan conscientes estos delincuentes del Estado peruano, que son de la peor calaña, que saben que el pueblo en cualquier momento se va a levantar. Así estén los dirigentes del Partido Comunista o los dirigentes del MRTA o cualquier organización de carácter subversiva, estén o no estén, si mantienen el estado de cosas tan mal como lo están haciendo, el pueblo va a ver la forma de rebasar todo eso y levantarse. Piensen, sean conscientes. Y nosotros lo que queremos, y particularmente quien habla, es queremos que haya una reconciliación nacional en el país, que haya soluciones políticas a esos problemas, que se elabore una nueva constitución democrática, que se democratice el país. ¿Cuál es el riesgo que tienen ustedes? ¿Qué riesgo corren? El presidente Correa decía que en su gobierno, que fue un gobierno de izquierda progresista, decía que los grandes burgueses ganaron muchísimo dinero, más que en otros gobiernos. Imagínense, entonces, incluso como grandes burgueses podría pensarse así, ¿no? Que tendrían mayores ventajas incluso, pero no, pues son cortos, ¿no? Bien, entonces, derivado de la crisis que hay en la sociedad peruana, responsabilidad del Estado peruano, esta clase dominante, estos partidos de la derecha, ultraderecha, es que el Estado actúa de la manera como está actuando, no solamente contra los prisioneros, no solamente contra, este caso, el Movadef, sino también, y aquí queremos resaltar una cuestión, es la criminalización de la protesta popular. No, puedes protestar, te van a decir que te van a terruquear, te van a estigmatizar, y ya hemos dicho, estigmatizar es un elemento fundamental para que un Estado reaccionario policíaco entre a controlar al pueblo, busque manipularlo, controlarlo y obviamente de esa manera someterlo. Y el pueblo peruano pues no es así, ¿no? Tiempo más, tiempo menos, reiteramos, el pueblo peruano va a levantarse. Bien, y eso no sería bueno que suceda, que se levante de esa manera, va a causar muchísimo dolor, muchas muertes, porque el Estado, pues un Estado reaccionario, los va a asesinar, y eso no quisiéramos, ¿no? Nadie quiere eso, pero reiteramos, unamos al pueblo, desenvolvamos la lucha política, de eso se trata, para transformar la sociedad peruana, políticamente hablando. ¿Mm?
pero la derecha, ultraderecha no respetan, ¿verdad? Bueno, igualmente, aquí hay que condenar, pues, una cuestión cruel que está sucediendo entonces con todo lo que es la situación de los presos políticos, ¿no? Ellos están denunciando, por ejemplo, que en el caso Perseo, ellos han pedido que se respete el derecho a la defensa. Sus abogados han presentado recursos. La juez arbitrariamente no ha tomado en cuenta nada. Nada. Le somete incluso abogados a los acusados. Porque muchos abogados también están en el proceso, el caso Perseo. Ustedes van a la página web del Poder Judicial y ahí está, ¿no? El tema de los juicios, lo pueden ver ustedes. Una arbitrariedad total, ¿no? Les cortan la palabra, no les dejan hablar, no les dejan expresarse. Eso no es justo, pues. O sea, no tienen derecho a la defensa. También piden que los juicios sean presenciales. Si miles y miles van a ver el partido de fútbol, ¿y por qué los juicios no pueden ser presenciales? ¿Mm? ¿Por qué? Quieren que sea virtual nada más. ¿Por qué? Porque les niegan su derecho para la defensa, que hablen. Ese es el asunto, ese es su manejo mafioso. Y esos jueces son prevaricadores, totalmente probados. ¿Quién tiene el poder en el Poder Judicial? La derecha y la ultraderecha. Ellos lo tienen. Por eso usan al Poder Judicial, lo usan contra el propio gobierno, incluso contra el Ejecutivo. Véase eso. Esas cosas hay que cambiarlas. Y el pueblo tiene que ser consciente. En el Perú la justicia no lo vas a alcanzar. Es una mafia corrupta y no se puede alcanzar de esa manera. Bien, entonces les están negando el derecho a la defensa y eso en un Estado de Derecho pues, no corre, ¿no? No corresponde. Bien, por otro lado, también nos llega una información de cómo denuncian, ¿no? Y denuncian que hay todo un plan con muestras evidentes, una selección de los dirigentes prisioneros, dirigentes comunistas prisioneros, seleccionarlos, aislarlos, y torturarlos psicológicamente, buscando pues debilitar más ya su salud. Son personas 70, 80 años y asesinarlos. Ese es el sadismo de estas clases dominantes, ¿no? Pero todos sus corruptos, sus mafiosos, ya ven. El caso de Fujimori, han aprobado su indulto, supongo que ya lo sacarán en cualquier momento. Esa es una muestra de cómo solamente atienden cuestiones puramente personales, ¿no? De su grupo, de su partido político. No tienen la capacidad de ver una solución integral al problema. Es su derecho, pues, el señor también de salir. Pero estos grupos políticos que no quieren, que quieran ahí, es como si estuvieran hambrientos de ver sufrir a la gente. ¿Mm? Y ni siquiera se despeinaron en el tema de la guerra. Esos son mercenarios, esos son gente que vive pues traficando con el sufrimiento y la vida de otras personas. Necesitamos un proceso de reconciliación. El señor Fujimori obviamente está en su derecho de salir en libertad, pero no se vea como un caso aislado nada más, dándosele las mejores condiciones de carcelería a él y al otro, a su socio, el otro mafioso y delincuente de Montesino, pero líder y cerebro de la ultraderecha. Ahora está en una cárcel civil, está muy bien, lo han premiado. Ahí está el Aníbal Torres, pero tienen que hacer un discurso diciendo, no, que ahora está en peor situación. Por favor, ya lo pusieron, ya le dieron 2 oficinas seguramente. Bien, entonces, aquí lo que tenemos que hacer y seguir luchando para que el país llegue a un proceso de reconciliación, para cambiar las leyes. ¿Por qué? Porque no se trata solamente del Movadef. El Movadef es un chivo expiatorio para ensayan ahí aplican todo su política y lo extienden a toda la sociedad, sobre todo a todo el pueblo. Y eso no debemos permitir. ¿Bien? Bueno, entonces, para terminar en esta parte de este tema tan interesante del Estado peruano, cuando se pone el título de encarcelar al Movadef, es porque obviamente no quieren una oposición franca, abierta, honesta, no lo quieren. ¿Mm? Y no es que el Movadef busque la libertad de todos, como dicen allá, de todos, de delincuentes, mafiosos, de todo. No. Estamos hablando de temas que marcaron la historia, la guerra interna en el país. De la gente que se rebeló, se levantó, porque el Estado era muy bonito, muy hermoso, se levantaron un par de locos, se levantaron ahí, ¿no? Entonces, esa es
a quien quieran hacerle pensar así, pues es una falta de respeto, ¿no? Pero hay gente que se lo traga y dice, no, sí. Incluso hemos visto caudillos ahí que hablan, ¿no? De caudillos congresistas que hablan de que no, que fue una aventura. No, no es así la situación. La cosa es clara y concreta, todo hecho político, expresiones sociales, tiene una raíz, un proceso. Entonces pónganse a esos políticos, a esos politicastros, pónganse a estudiar pues más la historia a fondo. El tema de Tupac Amaru no fue porque le dio la gana, no se levantó porque no había motivos reales. Las guerrillas del 60 igualmente. Entonces lo que se produjo en toda Latinoamérica y en el mundo, rebelión tiene una base y lo que se produjo en el Perú igualmente. Entonces la situación acá se trata de resolverlo y no como lo hace el Estado peruano y sus grupos mafiosos, sus fuerzas represivas, de estar viviendo de ese odio, manteniendo un discurso falso, pintando un cuadro falso de una supuesta guerra que ya no existe. ¿Para qué lo hacen? Para seguir viviendo, medrando del Estado, de la plata del pueblo, para que justifiquen sus políticas represivas que ahora ya lo derivan, contra el propio gobierno incluso, más particularmente contra algunos del Partido Perú Libre. ¿Sí? Y lo van a derivar contra otros. ¿Sí? Porque el Movadef obviamente es una parte nada más de la sociedad, parte importante seguramente, pero ahí el tema está en que implica a todo el pueblo peruano. Y el pueblo peruano es el que tiene que asumir y tomar conciencia de que si no cambiamos esta situación, si una mínima protesta que se haga van a ser catalogados, estigmatizados, perseguidos, encarcelados, si es que no asesinados. Y eso no hay que permitirlo. Estimados amigos, compañeros, ha sido un gusto conversar con ustedes. No permitamos entonces que el falso Estado de Derecho del Perú continúe explotando, oprimiendo, saqueando el país. Busquemos todas las formas políticas correctas para continuar luchando, impulsando esa nueva asamblea, una asamblea constituyente, para elaborar una nueva constitución política que realmente sirva a democratizar la sociedad peruana, ¿sí? Y que sirva pues a socializar los medios de producción, porque de eso se trata, ¿no? No queremos pues ya un país así con una dependiente, un capitalismo dependiente, un capitalismo subordinado a los intereses extranjeros, clases dominantes al servicio de los extranjeros, vende patria. No queremos eso, queremos una sociedad mucho más justa. Un fuerte abrazo a todos ustedes, ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, estaremos en comunicación ahora arreglando más las cuestiones técnicas. Un abrazo, cuídense.